No tomo una fotografía, la hago. Ansel Adams. Bienvenidos a Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Si estás escuchando este podcast, ya sabes lo apasionante que es el mundo de la comunicación. Pero, ¿qué te parece si llevamos esa pasión al siguiente nivel? Te presento Domina la Sala, 5 claves para presentaciones que enganchen. Mi nuevo ebook pensado específicamente en ti. Adentro encontrarás una fusión perfecta de creatividad, diseño gráfico, textos e imágenes, todo dispuesto para que conquistes a tu audiencia desde el minuto cero. Mira, ya seas conferencista, docente, estudiante o alguien que busca destacar ante un grupo de personas, este ebook tiene todo lo que necesitas. Y te habla a alguien que ha estado al lado de comunicadores en América Latina por más de 20 años ayudándoles a ser inolvidables. Ahora, lo más importante, no esperes ni un segundo más. Ve ahora mismo a la descripción de este episodio y descarga Domina la Sala. De verdad, el link está ahí esperándote y el conocimiento dentro de este material puede ser un antes y un después en tu carrera. Gracias por ser parte de esta comunidad de comunicación activa. Continúa escuchando este episodio porque lo que viene es oro puro y deseo que lo disfrutes mucho. Y recuerda que hoy puedes dar un paso que mejore tu comunicación. ¿Alguna vez has sentido cómo una fotografía te atrapa en un instante, te sacude emocionalmente o incluso te hace ver el mundo desde una nueva perspectiva? ¿Te has detenido a pensar qué se necesita para crear una imagen que tenga ese impacto tan profundo? Para conversar sobre creatividad y fotografía he invitado a Mauricio Ernesto Donelli. Pero ojo, él no es un simple fotógrafo, es más bien un alquimista de la luz, un narrador de historias visuales que ha sabido capturar desde la esencia más íntima del ser humano hasta las personalidades más resplandecientes del glamour y la fama. Desde sus raíces en Venezuela hasta su reconocimiento internacional, Mauricio combina su formación académica en ciencias administrativas con una visión artística que rompe moldes. Ha inmortalizado más de 1000 ceremonias de boda, pero también ha sabido capturar la esencia de íconos como Naomi Campbell, Dalai Lama, George Bush, Rubén Blades, Carolina Herrera y muchos más. Mauricio está con nosotros aquí ahora. Mauricio, bienvenido a Comunicación Activa. Hola, ¿cómo estás? Pues un gusto que estés con nosotros, Mauricio. Gracias por tu generosidad con tu tiempo, con tu conocimiento. Y el plan, Mauricio, es conocer la fotografía como lenguaje de la comunicación. Aquí en el podcast Comunicación Activa decimos que la comunicación impacta todos los aspectos de nuestra vida y creo que todos estamos viendo fotografías todos los días. Y pues no sé si podemos aprender a desarrollar el criterio de cuándo una fotografía es buena o cuándo no, o aprender a interpretar el ojo del autor de una foto, porque finalmente la imagen comunica mucho. Y ahí decíamos en el intro que cuentas historias a través de las fotos. ¿Cómo una fotografía puede contar una historia? Bueno, la fotografía cuenta una historia desde el impacto visual que ella conlleva, desde los elementos que están o no están allí, de las cosas eh, que gráficamente tu visión puede entender o no entender, porque Uh-huh. el tema es muy general y en el caso mío me he dado cuenta de que desde siempre, como una variable muy estando allí siempre en mis fotos, las personas me decían, pero es que no puedo dejar de verla. Y entonces yo decía, bueno, pero no la puedes dejar de ver. O sea. Y todo el tiempo repetían más o menos lo mismo. Es que, oye, me quedaría viendo la foto mucho tiempo, no le quitaría la vista de encima, siempre me gusta volver a verla. Entonces, bueno, claro, con todo el tiempo, el pasar de mi, vamos a decir, de mi evolución como fotógrafo, me he ido dando cuenta de que realmente nosotros somos energía y nosotros captamos esa otra energía que está delante de nosotros. Esa energía que yo tengo, no importa a través de qué cámara o a través de qué cuerpo lo haga. El tema es que cuando lo haces con una cámara queda un registro y cuando lo haces con tu ojo netamente queda en ti y queda plasmado dentro de tu energía. Entonces son dos maneras como de captar las cosas. Cuando lo haces gráfico y lo muestras y lo haces ver, ahí hay una mezcla de
de esa energía que tienes tú contra la energía que tienes enfrente, donde hay muchas energías, donde se está plasmando muchas cosas, muchos planos, muchas historias, o a veces no está pasando absolutamente nada. De repente hay una calma absoluta. Entonces hay toda esta cantidad de cosas que uno aprende a ver, y entonces como te dicen, bueno, es que ese es el momento perfecto. Es que yo ya no creo en el momento perfecto. Para mí el momento tiene muchos momentos internos donde tú entras a ese gran momento donde tú dices, bueno, pero el momento no es solamente ese momento tiene una dimensión donde tú te adentras a ese momento, y ese momento tiene una variedad de mini momentos que están allí que hacen que ese momento dentro de ese otro mini momento contenga una energía que es totalmente como muy atómica. Es como la conexión entre el momento, pero su perfecto es, estar. Es una cosa como que creas vida en esa imagen. Al crear esa vida o ponerle esa parte de tu energía, porque es como plasmar un poquito de, como dejar tu sello, ¿no? Como dejar Ujú. tu, porque ya no es el estilo, ya es tu sello, ya es tu fuerza, ya es tu energía, y tú la dejas allí. Entonces por eso es que las personas, creo que al final cuando ven la fotografía, sienten algo. Sienten porque se les conecta con la energía que está emanando esa imagen. La imagen no necesitas estar físicamente, puedes verla a través de una pantalla, puedes verla en una revista, puedes verla en cualquier medio, o hasta imaginarla. Y Correcto. ella te va a traer esas emociones que son extrañas y que no determinas qué puede estar pasando allí, porque me sucede a mí con otras imágenes de otros fotógrafos, con otras cosas que ves, igual que lo ves plasmado en una pintura, en un objeto, en cualquier cosa que te transmite algo por alguna razón extraña. Y me he dado cuenta de que cuando cuando las cosas, cuando las imágenes, más que todo vamos a hablar nosotros de las imágenes, cuando las imágenes llevan parte del alma de nosotros y llevan parte de esa energía, quiere decir que esa energía, estando allí, te va a transmitir algo. Ujú. Entonces, cuando en realidad hay una comunicación entre la imagen que el fotógrafo hizo o descifró o graficó en ese momento, y al plasmarla allí, ella justamente produce esa sensación. Entonces ahí es donde viene el, vamos a decir, la persona que la ve, y la persona dice, wow, pero es que esta me dice tanto, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, pero ¿qué te dice? Porque hay cosas que son como más evidentes de lo que te dice, y hay cosas que de repente te pueden decir cualquier cosa, o la persona puede sentir cualquier cosa viendo esa misma imagen. Entonces es muy importante porque hay personas a cual la imagen les dice cualquier tema, o les invita a pasar por cualquier sensación o a recordarse ellos de cualquier cosa que ha pasado, como de repente ir directo al mensaje que estás transmitiendo a través de esa foto. Y algunas veces, Mauricio, pienso que puede ser vinculado a lo que está representado en la imagen con respecto a los objetos y lo que representan, y otras veces vinculado a la estética, porque por ejemplo ayer veía unas fotos de los jardines del Palacio de Versalles y un amigo que estuvo recientemente allá y tomó un montón de fotografías, es muy aficionado y tal. Pero básicamente lo que yo apreciaba en la fotografía era el lugar, era pues lo inmenso del sitio y todas aquellas cosas que yo me imaginaba sobre ese lugar y ahora las estaba viendo. Y nunca he estado allí, pero la fotografía me da una buena aproximación. Pero es como viendo lo estético. Pero también recientemente vi una fotografía de una mujer trabajando en un vertedero de basura a las afueras de Buenos Aires. Y allí no es la estética, allí es como el contexto de la imagen, es esos elementos con los que uno puede identificarse o no, o que pueden tocar una fibra. Entonces, la historia, Mauricio, ¿es de la imagen o es del fotógrafo? ¿Quién está contando la historia? ¿Quién es el protagonista allí? Mira, el protagonista siempre va a ser quien reproduzca Captura. la imagen, Mm. claro. El protagonista es quien reproduzca la imagen. El momento que está sucediendo es un momento
que tiene que ver con gente, que tiene que ver con cosas de elementos que estén allí. Ujú. El momento se crea por situaciones y a veces tú dices, bueno, estoy en el momento correcto, en el sitio Ujú. correcto, cuando debe ser y tomo y puedo estar ahí dentro de ese momento y captarlo. Si no hay ningún testigo, ese momento particularmente no se expone y no se ve. Entonces, Sí. ¿quién es el protagonista en el momento de ese momento cuando no se ve? Los protagonistas son las personas que lo llevan a cabo y que lo están reproduciendo, que lo están haciendo. Mm. Estas personas son protagonistas del momento. Ahora, cuando tú graficas una imagen y esa imagen ya tú la comunicas, entonces, bueno, particularmente el artista es el que reproduce la imagen y el que la capta y es el responsable de llevar eso a las masas y a que A su difusión. a su difusión. Pero realidad, vamos a estar claros de que los protagonistas, a la final de cuentas, son dos. Es el protagonista de la historia, el protagonista de quien la reproduce, ¿no? Ahora, Ahora, disculpa un momento que te diga, dime. es diferente cuando tú documentas o cuando tú propones, porque cuando Ujú. tú produces una imagen, es diferente porque la propuesta es Claro. netamente tuya. Y cuando tú estás documentando algo que no tiene que ver y las variables son netamente extrañas a ti y no tienen nada que ver contigo, tú únicamente eres como el testigo de lo que está pasando ahí. Claro, 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 de acuerdo. Cuando tú haces fotografía de bodas, por ejemplo, es como una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Porque tú como que produces la estética de la fotografía, pero finalmente las personas que están allí, bueno, ahí ocurren las dos cosas. Las personas posan, pero también llega un momento donde ellas sencillamente están viviendo su momento y tú solo estás capturando. Hay como una mezcla ahí curiosa, ¿no? Sí, básicamente cada fotógrafo puede optar a tomar la fotografía al estilo que quiera. Ujú. Yo particularmente nunca he tenido un estilo definido por decir que soy netamente documentalista o soy retratista o soy social de fotografías de sociales o hago fashion o hago comida. Particularmente a mí la fotografía es una vertiente es como decir, yo hablo fotografía. Ujú. En vez de yo hablo inglés, yo hablo español, yo hablo alemán, yo hablo fotografía. Ujú. Entonces, para mí hablar fotografía es un idioma. Y hablar ese idioma, mientras más practicas el idioma, para ti es más fácil Claro, eh, hablarlo y hablar cualquier vertiente de ese mismo. claro. Entonces, particularmente, yo no me privo de hacer cualquier tipo de fotografía. Y entonces me doy cuenta que cuando estás en un matrimonio, por ejemplo, en un matrimonio suceden cosas que te llevan a muchos planos. Hay cosas que te llevan a documentar, hay cosas que te llevan a registrar unas fotografías que son unas puestas en escena, porque como en realidad un matrimonio es efímero, son puestas en escena muy teatrales y entonces a la final de cuentas te estás dando cuenta que estás haciendo una editorial o que de repente estás haciendo un momento personal Mm. donde esas personas actúan, son actores de su misma historia, están haciendo una historia, están Mm. haciendo un guión que nadie lo tiene escrito, solamente están actuando de una manera natural, pero como yo le digo a la novia le digo, tú nunca te has puesto un vestido de novia. Entonces, la novia tiene que actuar, o sea, tiene que vestirse de Claro. novia y tiene que actuar de novia. Y los padres nunca se les ha casado la hija y entonces tienen que vestirse elegantes y recibir a una gente y tienen que comportarse completamente, o sea, están dentro de un Sí, es un acting, un set. performance. Están dentro de un set. Ellos, entonces, Sí. particularmente, yo a la final eh, termino siendo como un director de orquesta donde tengo que calmarlos a todos y hacerles entender que todo esto que está sucediendo es algo básicamente normal, que no hay nada que no puedan hacer, porque también lo desconocido los ponen los angustia, los Claro. asusta, los saca de su normalidad. Y entonces, bueno, nosotros justamente, yo lo que digo, y se lo digo a todos los fotógrafos que hacen sociales, es que tienen que tener mucha delicadeza con el sitio que van a estar, porque ellos entran a un sitio familiar que es Mm. privado, que es único. Cada casa
es un mundo, cada casa es un centro vivo de almas que están allí, y nosotros somos unas personas que se nos invita a pasar, y se nos Ujú. invita a pasar en un sitio que es muy privado, donde no permiten nunca entrar a casi nadie, y tú entras en el minuto uno que llegas a la casa. El minuto uno que tú llegas a la casa, te dicen ve a ver la casa. O sea, pasa por toda la casa. Claro. Entonces, luego, bueno, pero es que hay 3 sótanos. Dale, métete en los sótanos y, ¿sabes? Entonces tú dices, te abren las puertas de su vida. Su Entonces, intimidad. en su intimidad total, porque entras al baño, entras al Claro. cuarto, entras a su vestir. A veces el papá se está bañando y entonces la mamá deja que él vea, pero ya va. O sea, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas que son muy importantes porque te abren su vida, te abren su privacidad, su vida. Hay muchas cosas que están expuestas allí en horas, y entonces uno tiene que ser como muy cauto y muy, vamos a decir que tienes que ser una persona muy seria, Mm. porque es un momento muy bonito donde te permiten entrar en sus vidas, y entonces tienes que manejarte con una, vamos a decir, con una, yo no sé, es que no sé cuál es la Sí, es palabra, porque como un respeto, ¿verdad? Y una solemnidad por el honor que te es que dan de fíjate que entrar. el respeto y la solemnidad, uno porque tiene respeto y es educado, pero Ujú. ese es el deber ser. Aquí esto todavía va más allá que esto. Va más allá por el tema de esa exposición que ellos dan, ¿sabes? Sí, Entonces a veces sí. uno tiene que aprender a no hablar, a quedarse callado, a decir las cosas muy en el momento que debes hacerlo. Es un comportamiento muy diplomático. Ujú. Hay que ser muy diplomático para que tampoco invadas, y así ellos te inviten a pasar, también te mantengas en una línea transparente, Sí, imaginaria, que está allí para no meterte más de lo debido, ¿no? Porque a veces ellos pueden hacerlo así, al día siguiente dicen, wow, pero qué loco fui yo al dejar pasar a esta persona así, porque de repente el sí, comportamiento no fue el correcto, ¿sabes? sí. Entonces, los fotógrafos tienen básicamente ese momento tan especial, que una familia te haga abrirte de esa manera. Eso crea un vínculo de amistad muy bello, muy Sí, bonito. nunca lo había visto de esa perspectiva, Mauricio. Creo que nos ayudas a mirar eso desde allí, desde ese escenario, y me haces pensar que finalmente un fotógrafo, al menos en esa área, y quizá otras, se me ocurren otras, ¿verdad? Pero debe tener algunas cualidades que van más allá de ser un buen fotógrafo, porque tú estás hablando de una persona con modales, de una persona con sentido común, de una persona con criterio. Cuando yo supongo que has estado en casas de personalidades públicas y has visto cosas que a tu juicio pues pueden ser un poco como morbosas, ¿verdad? O imagínate, si yo cuento esto, qué interesante, qué interesante sería yo contando esto ante un grupo de amigos que estuve en tal lugar, pero tu profesionalismo no te lo permite y finalmente termina volviéndose parte de tu reputación que digan, mira, habla con Mauricio porque ese tipo entra hasta lo más profundo de tu intimidad y es una caja fuerte, él no dice nada. Forma parte de otras cualidades, ¿no? Que es más allá de ser un buen fotógrafo. Bueno, yo creo que parte también de la carrera de uno, y el que las personas se den contigo, haya una Ujú. empatía, porque Haya al final, química. bueno, no termina así con esa química. Es que yo igual, yo tengo ya 40 años en esto y he aprendido con el tiempo, desde pequeño, de estar en estos sitios donde anteriormente jugaba un poco el tema de la ansiedad y del no saber y que no conoces, pero también yo tenía una educación por parte materna donde siempre ella me refirió a que todos éramos iguales y que nadie podía estar por encima de nadie, ni yo podía estar por encima de nadie, ni nadie por encima mío. Entonces, Ujú. es como en Italia hay una manera de decir que tú no te sientas en la silla a la mitad, sino te sientas entero en la silla de Ujú. manera completa, porque tienes esa confianza, tienes esa seguridad, y porque nadie va a venir a minimizarte a ti, porque tú tienes muy claro quién eres.
lo que haces y que tienes toda la educación y el poder estar allí para compartir con quien sea, porque tienes la suficiente educación para poder hacer eso. Eh, entonces, el estar con cualquier persona, sea quien sea, porque estoy hablando de personas que pueden ser personas de un nivel sociocultural muy básico, Ujú. y te vas de repente a grandes estatus, vamos a decir, muy, muy altos, donde llegas a estar con realeza. Ujú. Entonces, y llegas de repente con personas, con personalidades muy importantes, pero al final todos quieren ser tratados de manera normal. Sí, Nadie quiere estar... de hecho, cuando uno le dice, no, pero es que este es el mejor fotógrafo, yo no, yo no soy el mejor fotógrafo de nada. A mí no me, yo particularmente no manejo el tema del ego o las cosas así porque no me gusta. O sea, yo particularmente hago lo que hago porque me gusta y porque me divierte y porque me apasiona y porque es lo que hago diariamente y es lo que yo le digo al fotógrafo. Todos los días tienes que hacerlo porque la fotografía la tienes que practicar, la fotografía la tienes que renovar, la fotografía la tienes que desarrollar. Todos los días tienes que buscar, porque siempre hay algo nuevo. O sea, no hay fotografía. Me dicen, no, es que no, ya no hay fotografía nueva. No, claro que hay fotografía nueva. Eso es infinito. O sea, claro. va a venir a decirte que no puedes hacer una fotografía nueva si siempre la vas a hacer desde tu visión. Entonces, eso es muy importante que tú te hagas dueño, entre comillas, de lo que vas a hacer. Tú no puedes ir allá para que la persona sienta que tú estás allí, no sabes qué es lo que quieres hacer, no Mm. tienes dudas, porque entonces esa persona no va a sentir seguridad sobre lo que, sobre esa, sobre esa relación que va a tener allí contigo. Entonces, tú tienes que, así hayan dudas, así hayan cosas que no hayas terminado de De amarrarte en tu explorar propia mente, ¿no? en tu propia mente, sí, porque a veces también, yo a veces veo el espacio, veo las cosas y yo digo, wow, aquí hago tal cosa, aquí hago tal foto, porque de repente me he imaginado tomar una fotografía X y termino tomando Claro. totalmente otra diferente. Y entonces eso a mí particularmente me encanta que pase. Ah, Yo no, a mí me gusta que justamente todo de alguna manera toma otro rumbo. ujú. Y entonces empiezan a salir ese tipo de cosas que son emocionantes porque todo el recorrido de lo que está pasando con las personas, contigo, está tomando unos rumbos totalmente inciertos que es lo bonito. Es cuando tú dices, cuando tú defines que no tienes control sobre nada. Y cuando creen que las personas también que van a tener un control, las personas que yo veo a diario y que yo tengo que fotografiar, son personas que nunca se han expuesto a un lente, Ujú, no se han ujú. expuesto a que una persona la fotografía. Wow. Y entonces hay personas que lo toman de manera natural, pero eso tiene que ver cómo yo desarrollo esa relación con esa persona. Porque Sí, entonces yo le doy esa seguridad a esa persona hablando con ella y me vuelvo, entre comillas, como un psicólogo. Porque sí, claro. estoy preguntándole cosas, lo estoy llevando a sitios donde se sienten más cómodos y se sienten protegidos, donde me pueden contar sus historias de vida, donde me pueden decir qué es lo más bonito que tienen en su casa, porque también su casa refleja un poco lo que es su vida. Entonces, ellos siempre van a decorar y la van a poner más bonita para que todo luzca mejor y todo bonito, pero a la final de cuentas, también el desorden o los cuartos que están allí llenos de historia o un Ujú. álbum de fotos o lo que sea, hay algo que representa y les hace a ellos viajar y entonces a mí me gusta moverlos a través de esa vida que han tenido allí, de esa energía que se plasma allí, que uno no la ve, porque tú dices, todo el mundo habla de la energía y yo hablo de la fe a través de la energía y no es religión, es una cuestión que tenemos nosotros y es porque todo el día estamos latiendo y la sangre está circulando y estás respirando y entonces estás viendo y el ver te genera un placer o te disgusta algo o son todas las sensaciones. Y entonces Claro. imagínate cuando vas a captarlo, entonces tú dices, wow, tengo que captar y a veces es difícil de captar, pero a veces hay sitios donde tú dices que se abre una posibilidad de una imagen que está allí como esperándote y tú dices, wow, este es el premio de mi vida. Este es el premio de mi vida porque jamás hubiera pensado que esto se me iba a dar así y que esto se me iba a poner delante de mis ojos
y es como un premio. Mauricio, ¿cómo empezaste con la fotografía? ¿Cuándo supiste que te gustaba capturar una imagen y el resultado que obtenías? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Mira, yo creo que eso parte de cuando en realidad el fotógrafo tiene algo en el ADN que lo lleva a esa parte artística o creativa. Y entonces donde tú dices, ¿cómo desarrollo yo esta creatividad que tengo? La creatividad que yo tengo es porque yo no me gusta de repente desde pequeño, sabes que no te gustan las cosas que tienen como una estructura, ¿no? Entonces tú tratas como de romper esa estructura porque no te sientes que estás a gusto con lo que está mandado a hacer de tal manera y que lo Ujú. que entonces uno siempre como que agarra para otro lado, entonces dice, bueno, este es el niño terco, este es el niño complicado, este es el niño fastidioso, y entonces, bueno, ya de ahí, a partir de ahí, ya empiezas a generar ya empiezas a generar un murmullo entre la gente que dice, no, no, este es Es complicado. indomable. Sí, este es inmamable. Sí. Y entonces, no creo que llegue de repente a ser inmamable, pero no agradas a la gente o tratas de que no es que yo creo que es que no tratas, justamente es que no tratas de agradar, Sí, sí, sino que lo que exacto. haces eres tú, pues. Entonces, al ser tú, particularmente la persona dice, bueno, pero ¿por qué no se sigue bajo las normas y las reglas? Más Claro. que todo cuando estás en un colegio, más que todo cuando estás en unas cosas que son comunitarias, con Ujú. otras personas. Particularmente, yo fui muy alejado de ese tipo de cosas. Entonces, ya creciendo, teniendo 8 o 10 años, mi mamá tenía una cámara que le habían regalado mis tíos, sus hermanos, que eran fotógrafos, y ella siempre andaba con su cámara, una Voigtlander y su rollito de 35, y en cualquier momento que ella veía algo, ella me llamaba y me decía, mira esto. Y yo decía, bueno, ¿y a esta qué le pasa? Y entonces, no, es que mira, vamos a tomar esta fotografía porque está entrando esta luz en el salón, y Oh, yo, ¿sabes? Que eres muy chamo y tú dices, bueno, pero te va quedando, ¿no? Te va quedando como, wow, porque ella vio eso, porque ella se paró a ver eso, porque ajá, eso te llama un poco la atención, porque de repente mi papá eso no lo hacía, pues. ajá. Entonces, pero por otro lado, entonces te encantaba, oye, dibujar, pintar. Entonces mi mamá dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es agarrar pintura. Y yo agarré clase de pintura y me daba pie con bola. Entonces, bueno, pero entonces era escultura. Entonces me ponían a hacer escultura y me daba pie con bola. Y entonces yo en vez veía revistas o fotografías y entonces me encantaba ver la imagen porque era más real. Y entonces, ¿cómo se hacía eso? Veía que mi mamá usaba la cámara y entonces tomaba fotografías y bueno, yo a partir de ahí dije, bueno, déjame también utilizar su cámara para tomar ciertas fotos, pero estás hablando de que ya tienes 10, 11, 12 años y mis tíos Ah, empiezan como a ver que yo estoy interesado en eso y yo empiezo como a generar un poco más de contenido con las cámaras de mi mamá y a mandarle a revelar los rollos desde Caracas para Coro. Y uf. entonces ellos me revelan los rollos, yo iba viendo las fotos, practicaba en las noches en mi cuarto, prendiendo fósforos, velas, para el tema de la luz, para el tema de la profundidad. O sea, hay una cantidad de cosas que yo llevo desarrollando muy privadamente en mi mundo, ¿no? Lo que era mi Ujú. cuarto, mi habitación. Y eso me interesaba mucho. Entonces después empecé como a salir más a la calle, tenía muchas primas, estaba en coro, había playa, médanos, o sea, todos los elementos, pues. Con mi tío salía a pescar, en flamingo, entonces tenía como que tantas cosas a mi alrededor y la lectura de ellos, tanto de mi mamá como de mis tíos, era muy creativa. Ellos se fijaban mucho en todo. Entonces, cuando tú creces con personas que son sensibles, tú esa sensibilidad que tienes la empiezas a cultivar y empieza a florecer. Entonces hay personas que tienen esa creatividad, que tienen esa sensibilidad, pero de repente el sistema o el entorno de ellos los ha hecho cerrarla y Ujú. entonces, claro, lo que han hecho ellos es dejarla como trancadita ahí a un lado y no la han desarrollado. Yo la fui desarrollando desde muy temprano. Sí, la Entonces, cultivaste. Además que tenías, tu mamá te ayudó a descubrirla, a ver el potencial que había en la creatividad desde muy temprano. sí, sí. Entonces, por eso es que hoy en día
a mí me dan un teléfono y entonces me dice, ay, tómanos una foto aquí y tal. Yo les tomo la foto y entonces dice, wow, esta es la mejor foto que han hecho con este teléfono. Pero ¿cómo la tomas así? Y entonces le digo, bueno, no es que la tomo así. Yo, cuando tú dices que tú eres un fotógrafo, dices que eres un fotógrafo porque eres un fotógrafo. Pero no Claro, porque yo agarré una cámara, tomé 3 fotos y soy un fotógrafo. Entonces, claro. yo he visto mucha fotografía y he visto muchos libros que absolutamente los ves y no te dicen absolutamente nada. Y cuando algo no te transmite, no dio. Es verdad. Y cuando algo no te transmite, no hay nada que buscar. O sea, particularmente cuando tú eres una persona sensible y eres creativo, viene alguien a echarte un cuento y a mostrarte algo que tiene esos elementos y créeme que los vas a sentir y lo vas a ver. Así es. Ahora, que no sean de mi gusto es otra cosa. Claro, Que no sean para mí es otra cosa. Yo no puedo decir esto no me gusta, esto sí me gusta. Yo lo que digo es que esto no es para mí, pero no es que diga que no me gusta. claro. Ahora, particularmente cuando algo no me gusta es porque no me transmite absolutamente nada. Aunque le transmita a otras personas, ¿verdad? Te diría que no, Necesariamente. no necesariamente porque creo que a veces la persona está confundida y no entiende. A veces hay personas que están como muy llenas o contaminadas de cosas que tú les dices, ¿en serio? O sea, de verdad. Y hay mucha gente que es así, ¿ah? Por eso es que las masas son a veces muy complicadas. Sí, Entonces las masas se rigen bajo una locura, con una cosa irracional, y yo ese tipo de cosas sí. no las manejo. Mauricio, ¿qué tiene que tener una fotografía para que tú digas es una muy buena foto? Tiene que tener eso, tiene que tener la energía de quien la tomó, tiene que tener la fotografía, tiene justamente, cuando tú me dices, ¿qué tiene que tener la fotografía? Es que la fotografía puede ser una fotografía negra, donde no hay luz y donde te quiere transmitir de que si no hay luz no hay imagen. Y entonces el fotógrafo quiso transmitir esa noche de, no sé, de angustia o de tranquilidad o de placer. ¿Cómo haces para que de repente en esa imagen se plasme eso? Puede ser que hayan variedades de negros, que hayan muchas tonalidades de grises. Y solamente la tonalidad y el grado de ese pasar te da esa lectura. Como que de repente tienes algo muy netamente gráfico y muy claro ante tus ojos que no te da más nada que irte directamente a eso. Entonces, ahí hay un pasar de muchas cosas, pero la fotografía, para que tenga los elementos que son, es porque la persona que la está haciendo o la persona que la está tomando está sintiendo eso que está pasando allí. Cuando esa persona le pone la energía y el alma, puedes tener claro de que la fotografía que vas a ver te va a transmitir. Pienso un poco en la manera como nosotros aquí en el equipo evaluamos, por ejemplo, un texto. Si hacemos un texto para un cliente, generalmente lo rebotamos con alguien que no sepa nada ni del cliente, ni del texto, ni nada, ¿verdad? Una manera de probarlo. Y alguien lo lee y leído una sola vez, como ocurre generalmente con los textos, con el copywriting, con la publicidad, le preguntamos, ¿qué interpretas del texto? ¿Qué te dijo? Y si la persona rápidamente puede decir en pocas palabras que él le dejó el texto, a qué lo está invitando, pues el texto está cumpliendo el propósito. Luego vemos si está dentro de la estructura del copywriting, ¿verdad? Para no entrar en detalle. Pero ocurre lo mismo con la fotografía, Mauricio. O sea, tú ves una foto y la foto deja una impresión en ti y luego ves si técnicamente está cubriendo ciertos parámetros mínimos necesarios. Por ejemplo, un tema de iluminación, un tema de composición, un tema de encuadre. Pero primero es esa primera impresión como para saber si está bien o está mal. Y estoy tratando de interpretarte lo que me dijiste, ¿verdad? O sea, es qué deja la imagen. O sea, la imagen, ¿qué me comunica? ¿Qué me está diciendo? Y si efectivamente te dice algo y te deja algo, bueno, lo técnico es secundario. Bueno, lo que pasa es que me estás hablando, aquí pueden entrar dos cosas a jugar. Puede venir a jugar el tema de que estás haciendo la fotografía para alguien Ujú. y entonces tú estás tratando de hacer un trabajo de fotografía donde tienes que transmitir lo Claro, que la persona quiere claro. ver allí y entonces ya eso tiene una lectura diferente porque la búsqueda es una búsqueda donde
tiene que haber una concordancia entre ambas partes o varias partes que Claro. necesitan esa imagen. Sí, sí. Complacer A a menos, quien hizo el encargo. claro, y a menos también, no, porque también puede ser que de repente yo pida hacerle un retrato a alguien y esa persona también influya o ve la fotografía y dice, bueno, no, aquí no hay nada que tenga que ver conmigo, o sea, el retrato, yo no veo que yo estoy retratado allí. Pero por otro Ujú. lado, vamos a la parte donde dice, bueno, yo soy el fotógrafo, yo estoy haciendo esta fotografía que tengo en mente, que la tengo, la voy a desarrollar, la voy a montar, la voy a hacer, y la voy a crear dentro de ese inconsciente mío que me dice, quiero, o particularmente voy a buscar hacer fotografía. Voy a tratar de dialogar con las cosas que están pasando enfrente mío y donde totalmente es algo totalmente sin prepararse, o sea, no está preparado, una cosa Ujú. intuitiva, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Entonces hay muchas maneras de encontrarse con la fotografía, de hacer fotografía, de decir fotografía. Entonces tú dices que hay cosas que de repente, ahorita que tú me comentabas la fotografía de la niña en el botadero, en el Ajá, en el basurero, vertedero de basura. y antes te fuiste a Versalles, ¿sabes? Entonces, Ujú. eh, estamos hablando que estás viendo dos cosas que probablemente las dos cosas te lleguen, no a agradar, pero que te lleguen Claro, visualmente. De claro. alguna manera visualmente te llenen y te hagan entender la vida de dos maneras completamente diferentes. O sea, en diferencia de pensar que Versalles es una cosa muy ostentosa y lo otro es totalmente una cosa donde, donde todo se va, ¿no? Donde Sí, sí, todo sí. se pierde, donde todo se bota, Correcto. eh, donde todo se acaba. Entonces estás como en el resplandor y de repente estás En la en la oscuridad. sombra de la vida. Sí. Pero ambas cosas pueden comunicar. Tiene, lo que dices tiene sentido con la frase con la que empezamos el episodio de Ansel Adams, que dice que no toma una fotografía, la hace. Sí, porque particularmente tomar es como tomar de lo que está sucediendo, ¿no? Porque tú te haces dueño a través de tus herramientas, de eso que está sucediendo allí visualmente, ¿no? Porque volvemos a decir, bueno, hacerla conlleva también tomarla y conlleva una cantidad de cosas. Él particularmente tiene una manera muy especial de hacer su trabajo. Lo recuerdo como un creador de imágenes, Ujú. como usted, porque él salió con su cámara a decir, bueno, yo aquí voy a pintar, pero voy a pintar con plata, voy a pintar con los aluros, voy a pintar con la luz, o sea, eso es su marca, pues. De acuerdo. Ahora, Mauricio, ¿tú has sufrido de alguna manera de bloqueos creativos cuando dices que ves algo y llegas a un lugar y tienes en tu mente más o menos cómo te imaginas la foto? Me ocurre también en mi caso desde el video, antes de llegar al sitio, uno lo arma, uno tiene más o menos una idea de cómo se va a ver y se termina consiguiendo con otras cosas en el camino, pero llegas ya con algo preconcebido o lo diseñas y haces que ocurra como lo tienes en mente. Pero ocurre en la fotografía que puedes tener un bloqueo creativo, tienes un compromiso y no logras como conseguir cuál es el ángulo que le vas a dar. Bueno, ese tipo de cosas que estás diciendo pasan a raíz del desconocimiento, o cuando uno no tiene las cosas bien, vamos a decir que desarrolladas, diría yo, Ujú. porque todo es como que si de repente volvemos al tema del idioma, es que estás empezando, mientras más estudies, más aprendes y más sabes, y menos complicada se va a volver la conversación, Sí, ¿sabes? de manera no intencional tienes más recursos en la mano para actuar. Probablemente hay cosas también en el momento que tú dices, bueno, yo ya no quiero hoy fotografiar, no Ajá. quiero salir y llevarme la cámara. De hecho, los celulares son las cosas de las cuales uno se ha aprovechado bueno, decir, bueno, si no me traje la cámara, pero tengo el celular y buenos celulares, hay una maravilla de celulares hoy en día, que puedes hacer fotografías bellísimas, porque al final de cuentas, como dice, bueno,
no es la flecha, es el indio. Entonces, no importa con que lleves en la mano, pero probablemente lo que sí me sucedía cuando llevábamos cámara con rollos y que no existían los teléfonos con cámara, tú decidías después de un agotamiento visual, porque lo que sí me sucede a mí como fotógrafo y lo he tratado como de manejar de la mejor manera es el agotamiento visual. O sea, el Ujú. agotamiento visual es poderoso porque estás todo el tiempo viendo a una manera, es como que si de repente estuvieras oyendo a la gente y entonces la traduces a chino, la traduces a japonés al mismo tiempo. Entonces pasa esto con lo que te pasa enfrente y lo que estás viendo, entonces todo el tiempo estás hablando en foto, hablando en foto, hablando en foto y desde llega un momento que tú dices, wow, o sea, ya, calma, Claro, calma, calma, ¿no? claro. Entonces es complicado y por otro lado es bonito porque siempre estás abierto a, a esa visión, a ver de esa manera porque has aprendido, porque lo has cultivado y porque lo has desarrollado. O sea, uno no se hace fotógrafo de la noche a la mañana. Sí. Y particularmente hay fotografías que vas a dejar atrás, que ya no las vas a querer volver a hacer, pero ya eso son cosas que tienen que ver un poco con el manejo de lo que haces y de las cosas, de las puestas en escena que pueden ser producidas. Entonces tú dices, bueno, ya, yo estoy aquí, estoy produciendo un tema, yo estoy aquí produciendo un diálogo, yo estoy produciendo una imagen para llegar a ciertas cosas y para decir ciertas cosas. Como pasa el que no lo hagas de manera natural cuando sales a fotografiar. Por eso es que yo digo, el fotógrafo no tiene una vertiente como tal, no es que soy retratista. Bueno, puedes de repente ser más retratista que documentalista o O sea, social. o social o de estudio o lo que sea. O lo que sea. Hay personas que particularmente tratan de hacer fotos de la naturaleza sin gente porque no pueden tratar con gente, no quieren ver a una persona. O sea, pero esa es su manera de acercarse Claro. a las cosas, ¿no? Mauricio, cuéntanos del libro Hilos de Fe. Allí cuentas una historia o varias dentro de ese marco, pero ocurre además dentro de la situación que vivimos en la pandemia o por esas fechas. Cuéntanos sobre este libro. ¿Qué experiencia viviste ahí y por qué lo haces? Bueno, Hilos de Fe fue algo que se terminó haciendo más que todo por ese mensaje que nacía desde esa relación que hay con José Gregorio Hernández y con los autores. Somos los autores, soy yo, Sócrates Serrano, que es actor y es psicólogo, se curó a través de José Gregorio de un cáncer muy fuerte. Yo vengo oyendo de José Gregorio Hernández de que mi mamá era, yo era muy joven y ella fue muy devota de él. Y particularmente en esa época nos tocó a él hacer una obra de teatro para contar su historia de sanación y a mí yo seguía en el tema de fotografiar a la escultura de José Gregorio que había comprado 20 años atrás y que la llevaba por toda Venezuela. Entonces, particularmente en ese momento de pandemia, cuando se cierra todo de repente y todo cambió, nace esta necesidad de crear y de seguir creando. Entonces, cuando estás en Ujú. un espacio que está limitado, que no puedes expresarte de la manera normal, ya empiezas a buscar otro tipo de cosas, pero también viene esa oportunidad que nos estaba dando la vida y el mismo José Gregorio, que era poder tomar las fotografías de los procesos de exhumación y de estudio forense, de inhumación, de beatificación. A raíz de todo eso, estuvimos colocados allí por él, porque particularmente en plena pandemia y que de repente me llamen a mí para estar encima de todo este trabajo y entonces él estar conmigo porque yo también lo estoy fotografiando a él como José Gregorio, entonces viene Sócrates y me dice, bueno, después de todas estas experiencias que viene la beatificación, ¿por qué no hacemos algo para él? Y yo le digo, sí, es que lo tenemos que hacer, porque yo siento de que él me está pidiendo de alguna manera el favor de vuelta. Okay, esto siempre tiene un favor de vuelta porque siempre hay algo bonito que contar. Entonces, Ujú. lo cuentas justamente para eso, lo cuentas para que la gente
no solamente porque vas a dejar un registro fotográfico y vas a exponer las cosas que hiciste, sino porque también lo que estaba pasando y lo que sigue sucediendo con todo el tema de José Gregorio es que hay mucha gente con fe que le pide y que quiere una sanación, pero nosotros nos fuimos dando cuenta que al final de cuentas, con todo este rollo de la pandemia, aquí había mucho que trabajar en función de la fe y de las cosas buenas, ¿no? Que la gente que se queda trancada en las cosas malas, a la final se enferma y esa enfermedad produce la necesidad de tomar medicina o tener una operación o cualquier manera para poder curarte, ¿verdad? Entonces nosotros nos dimos cuenta de que aquí había un tema donde se hablaba del arte y de que el arte sanaba, pero el arte sana porque justamente son cosas buenas las que estás viendo, son cosas buenas las que estás generando, y entonces quisimos justamente plantearnos el tema de ofrecerle a la gente esta visión de José Gregorio, pero a través del arte, y era justamente, termina siendo un periódico porque yo iba a hacer un librito pequeño para la beatificación, para, ¿sabes? Para un tema como honrarlo a él y todo este tema, pero en sueños siempre venía esta presencia de él y el hablar me dice, bueno, él fue el que me dice periódico. Y yo, bueno, voy a transformar un libro en periódico y un periódico va a bajarme la calidad de las imágenes, la cantidad de las imágenes, va a tener que ser completamente todo un tema diferente al libro, pero no entendía por qué tenía que ser un periódico. Pero entonces, claro, las cosas vienen con el tiempo y vienen cuando menos te las esperas y viene y te lanza la respuesta y te dice que yo soy masivo. Entonces, ok, tú quieres que le llegue a más gente que de repente a 300 personas a las que le hiciste el libro, sino que tú quieres que esto se hable, esto se diga y que la gente entienda de que puedes sanar viendo cosas positivas, sintiendo cosas positivas y alejando las cosas negativas. Pues no tienes que caer en la negatividad y en las cosas malas que están pasando. Pues tú dices, no, es que aquí todo pasa mal. No, aquí todo el día van a pasar cosas buenas y cosas malas. Una cosa es lo que tú decidas ver y lo que decidas sentir, y eso te va a llevar a ti a estar bien o a estar mal. Y fue algo que se masificó, Mauricio, el tiraje fue Sí, el tiraje, masivo. bueno, de pasar de repente a 300 libros pasamos a 6.000 ejemplares. Claro. Entonces, claro, la masificación para mí no es 6.000, es 1.000.000, 2.000.000, todo el país. Y entonces ahí la gente va a disfrutar y la gente va a ver algo que los va a llenar. Muy probablemente puede que pase, yo creo que puede llegar a pasar que en algún momento ese mismo fotolibro se convierta en algo mucho más masivo, porque tiene el elemento de no va a pasar en el tiempo, ¿sabes? Es algo que lo puedes reproducir en cualquier momento y siempre va a contar una buena historia. Claro, claro. Mauricio, ¿cómo puede conectarse contigo alguien que quiera conocer más tu trabajo? Bueno, conectándose, hoy en día, bueno, está la página web, mauriciodonelli.com, está el Instagram, @mauriciodonelli, están también mensajes directos que me envían otros fotógrafos que me preguntan cosas así para entender un poco más sobre la fotografía. Pero digo que la fotografía es una disciplina como cualquier otra. Así Te, es. te vuelves un gran cantante porque sabes que tienes la voz y sabes que puedes hacerla, pero si no la estudias, si no Te ejercitas. Sí, es todo conlleva un tema de práctica, todo conlleva un tema de disciplina, todo conlleva un tema de ser quien eres y no tratar, o sea, porque lo peor que puedes hacer de repente es un artista copiando al otro. Claro, claro, claro que Entonces sí. ve que tiene éxito por esto y ese éxito que tú puedes tener, ¿cuánto puede durar? De acuerdo. Porque no es verdadero, o sea, todo es una estructura falsa. O Es sea, una por eso es copia. que cuando las personas conectan contigo de esa manera es porque están viendo algo que es verídico, es real, tiene un contenido, se basa en una estructura que tiene, un poder que tiene, un peso, y la gente lo siente. Sí, eso es lo que te iba a decir, se termina transmitiendo. La Sí, total. originalidad, la singularidad se termina transmitiendo, aunque seas quizá a veces hasta principiante, pero tu esencia, tu propio lenguaje se termina transmitiendo y termina enganchando. Claro, es que cuando ves el principiante, notas el principiante que tiene la madera. Correcto. Mauricio, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar? No importa el tema.
Mira, no, de leer yo siempre estoy leyendo a Santandreu con todos sus libros para manejar todas las emociones. Estoy viendo películas, series. Hay cosas muy espectaculares, hay series que hoy en día están hechas tan bellísimamente. O sea, cuando vi The Crown y vi el capítulo del funeral, es algo que lo vuelvo y lo repito, lo vuelvo y lo repito, vuelvo y lo pongo, vuelvo y lo pongo, porque, o como la fotografía que aparece en Elizabeth de Golden Age, son películas que yo llevo a Sí, los fotógrafos, son clases de fotografía. Hay una película muy bella que ganó el Oscar como mejor película extranjera, que se llama Ida, que es en blanco y negro, y la historia es fabulosa y la fotografía de esa película es grandiosa. Entonces hay muchas películas que te dan clases, que te dan claro. esa cosas muy bellas del arte, de las puestas, de la fotografía, de la luz, de todo lo que está sucediendo allí, más de las tramas. Las tramas también son importantísimas, pero bueno, de actores y películas, yo prefiero el cine, meterme en el cine o Sí, cocinar y ver oír yo estoy ahorita terminando con Sócrates Serrano el libro de Grego, se llama Grego porque José Gregorio firmaba así, después de Hilos de Fe pasamos a un libro de mesa importante, de arte contemporáneo, de 350 páginas, con unos textos, unos epílogos impresionantes de Eric del Búfalo, de Miguel Isa, de Milagro Socorro, de Raima, que nos hizo hasta una caricatura, donde ellos sanan a través de José Gregorio enfermedades también, donde Sócrates cuenta todos los 10 capítulos que están puestos allí en el libro, donde nosotros nos imaginamos a José Gregorio, en los sitios donde fue, donde estuvo en Francia, donde estuvo en Italia, donde estuvo en España, donde estuvo en Estados Unidos. Eh, y todo eso lo hicimos en 2, 3 años, estuvimos haciendo un libro que es una maravilla. En experienciagregory.com puede uno conseguir toda la referencia de lo que viene, porque es un libro que está por salir en unas semanas ya. Estuvimos produciéndolo por más de 3 años. Parte de Hilos de Fe se convirtió en este libro hoy en día. Este libro también tiene música. Tiene una buenísimo. música porque fue un libro que al final fue una película hecha libro. Ahora, Entonces, Mauricio, termina, te escucho y lo que pienso, entre otras cosas, es que se subestima lo que se puede lograr a largo plazo, ¿verdad? Porque esto ha sido un proyecto largo, te escucho, y ha sido un proyecto de años. Me imagino desde que empezó a albergarse la idea hasta que se vio el primer producto en las manos y luego estas otras cosas. Entonces, eh, termina dando rédito ser perseverante en un proyecto y tener la paciencia hasta que las piezas van encajando en su lugar, pero toma tiempo. sí, toma tiempo, es difícil entender que no puedes apurarlo, Ujú. que las cosas que se sacan del horno al tiempo no debido se echan a perder, Sí, que recalentadas no sirven, que el proceso sí, se perdió. Sí, entonces tienes que ser como muy paciente, tienes que ser sí, muy inteligente en entender lo que te dice el entorno y lo que te dicen las cosas que están pasando a tu alrededor, porque todas las personas tienen esas vibraciones alrededor, pero no las leen, no entienden. Entonces este libro, que queríamos que estuviera el año pasado, si lo hubiéramos sacado el año pasado, lo hubiéramos hecho ¿sabes? A golpes y no ajá, hubiera sido el libro que es hoy en día. Entonces, ujú, tú ves hoy en día el libro, tú dices, Dios santo de mi vida, qué necesidad tenía este libro de estar allí y uno queriéndolo sacar antes de claro. Y entonces el error que ibas a cometer, ¿no? Entonces, oye, gracias a Dios que esto no pasó. Pero sí, es muy, muy importante que estas cosas artísticas tienen un... Tiene un timing. Sí, y la gente cree que no. Mm, Y entonces hay gente que es muy, como muy apurada, muy azorada, muy... Entonces ese tipo de personas conlleva que no está dentro de esa línea de, de creatividad que conlleva. Es como decir, bueno, mira, yo voy a cocinar algo y yo sé que cuando cocinas con amor y cocinas con tranquilidad y cocinas con cariño, todas las cosas salen mejor que apurado. Y claro, cuando vas a un restaurante y no comes bien es porque ese señor allá adentro está bravo. claro. Entonces Así no es. estás comiendo bien Así porque es. tú vienes aquí. Igual cuando estás creando es lo mismo. Entonces, hacer las cosas apurado o no estás en el mood o no estás en la cosa, quiere decir que no tiene un buen resultado.
Así Entonces es. a veces puede ser que el resultado sea que la gente te diga, no, pero sí, ¿qué tal? Pero es diferente cuando la gente dice, es que siento un golpe aquí cuando veo la foto. Siento que hay algo que me quita la respiración cuando veo la foto. Entonces, porque logras entrar allí, ¿no? Definitivamente. Mauricio, quién eres y lo que haces engrandece la comunicación y te agradezco mucho por eso. Gracias por tu generosidad, con tu conocimiento, tus historias, para permitirnos conocerte más y conocer la fotografía desde tu perspectiva. Gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es muy importante hablarlo, decirlo para uno mismo también, ¿no? Como uno dice, bueno, uno lo tiene como entendido aquí, pero es diferente cuando ya lo hablas con alguien, lo discutes. Entonces es muy bonito interactuar y decir desde lo que uno considera que lo hace de esta manera, muy humildemente yo lo hago así, pues, pero no quiero decir que todo el mundo lo tenga que hacer igual. De acuerdo, pero nos da perspectiva escucharte, ¿no? Y conocer tu experiencia. Claro. Mauricio, mil gracias. Nos escuchamos y vemos pronto. Gracias. Amigos, entren a la descripción de este episodio para que consigan allí los links que Mauricio acaba de decirnos, su sitio web y su cuenta en Instagram, y además puedas hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras escuchabas este episodio, porque generalmente lo que nos ocurre es que estamos escuchando una entrevista y decimos, oye, a mí me hubiera encantado preguntarle alguna cosa. Entonces allí puedes conectarte con Mauricio y hacerle las preguntas que se te ocurrieron, además de ver su trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Lo que más deseamos es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar en tu comunicación. No importa tu oficio, tu profesión, en qué lugar de la organización te encuentres, el rol que juegues, tú puedes mejorar en tu comunicación hoy. Y una manera de hacerlo, especialmente si te gustan las artes visuales, es tomando en cuenta aquellas cosas que dijo Mauricio acerca de desarrollar el criterio para construir una fotografía o para hacer una fotografía, que a veces hay imágenes que nos están esperando y vamos a ellas, sencillamente la capturamos, acerca de hacer un baúl de herramientas para que cuando llegue el momento de, por ejemplo, hacer una foto, ya tú puedas hacer la fotografía sin tener que pensar demasiado, porque es un hábito, es una disciplina que construyes ejercitándote con disciplina específicamente. Así que esas cosas nos ayudan a ser mejores y a construir mejor la comunicación a partir de aquellas áreas donde queremos desarrollarnos y ser expertos. Y si a ti también te apasiona la comunicación en todas sus formas, suscríbete a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Déjame un comentario si tienes algún amigo que crees que este tema le interesa, pues envíaselo y dile, oye, escuché este episodio con Mauricio Donelli donde hablan de fotografía y creo que te puede interesar. Eso siempre es un gran regalo, recibir algo de un amigo que te diga que pensó en ti y por lo tanto te envía algo. Y aquí en Kipus queremos ayudarte a que tengas una experiencia de comunicación extraordinaria. Tú quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti, tú quieres conectarte efectivamente con tu audiencia o mejor dicho, tú quieres que tus clientes sepan que tú existes. Pues escríbeme un comentario allí en el link en la descripción, vas a conseguir una palabra que dice conversemos, agenda una cita conmigo completamente gratis y veamos cuáles son las posibilidades que tienes para que mejores en tu comunicación, en tu marca personal o en tu organización a partir de hoy. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.